Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gilberto Borges, soy médico veterinario egresado de la Universidad Rómulo Gallegos en Sarasa, Estado Guárico. Actualmente me dedico a lo que es conservación de tortugas marinas. Y el tema de hoy, el tema que vamos a tratar, es un tema que tiene que ver con una de las enfermedades más comunes que se encuentran en las tortugas marinas que se encuentran en condición de vida en cautiverio. Ya sean por programas de rehabilitación, o sea, centros de rehabilitación, programas de cría. Cabe destacar que la tendencia de las tortugas marinas, como toda fauna silvestre, se encuentra protegida por las leyes. También estamos trabajando con tortugas que se encuentran amenazadas y que por este motivo también tienen sus propias leyes, por así decirlo. Entonces todas estas condiciones son bajo permiso científico y bajo permiso de las autoridades correspondientes. Entonces el tema de hoy va a tratar sobre la dermatitis ulcerativa en tortugas verdes, que es una enfermedad que puede, así como puede pasar en tortugas verdes, también puede presentarse en otras especies de tortugas marinas. Ya hablaremos de cuántas especies hay. Y que es una enfermedad que, bueno, es común encontrar en estos centros, debido principalmente a condiciones de estrés. Entonces, para comenzar, vamos a comenzar hablando sobre lo que son las tortugas marinas. Tenemos que hay 7 especies de tortugas marinas en el mundo, de las cuales 5 se encuentran presentes en Venezuela. Y 4 de estas especies anidan en el país. Tenemos a la tortuga verde, que es el caso de estudio del que vamos a hablar más adelante, la tortuga carey, la tortuga cardón, la tortuga caguama o cabezona y la tortuga guaraguá o maní. Esta última es la que no anida en nuestras costas, o por lo menos no está reportado la anidación en nuestras costas, en nuestro país, pero hay una sospecha de que posiblemente se aniden hacia la zona del Esequibo, hacia la zona del Tamacuro, o en las costas de Monaga, pero bueno, aún está todavía en estudio. Entonces tenemos que 5 especies hacen vida en Venezuela, 4 anidan en nuestro país, y la especie que vamos a tratar el día de hoy es la tortuga verde. Cabe destacar que esta enfermedad es posible encontrarla en todas las especies de tortugas marinas, solo que bueno, el caso de estudio fue con tortuga verde, ya que fue la especie que más presentaba esta enfermedad en el centro de cría del archipiélago nacional Los Roques, en la Fundación Científica Los Roques. Eh, Ahora vamos a hablar de ello. Este trabajo se realizó también en la Estación Biológica de Los Mosquices, perteneciente a la Fundación Científica Los Roques. Es era un programa de cría que ya lleva muchísimos años en el país y que se presentó como una estrategia de conservación para recuperar las poblaciones de tortugas marinas del archipiélago de Los Roques. Ya vamos a hablar lo que es la enfermedad como tal, caso clínico, y es sobre la dermatitis ulcerativa en tortugas verdes. Entonces cabe destacar que la dermatitis ulcerativa, también llamada necrosis ulcerativa dérmica, es una infección cutánea que en las primeras etapas empieza inicialmente con patrones vesiculares pequeños y amarillentos, y cuando cursa con un cuadro moderado hay una despigmentación de la piel y necrosis la capa más externa de la queratina. En casos más severos hay erosión extensiva o también podemos ver ulceración, pues también es llamada dermatitis ulcerativa. Está muy relacionado con factores de alta humedad, infecciones secundarias bacterianas como pseudomonas, proteus, klebsiella, estafilococcus, aeromonas, acinobacter, citrobacter, que son las bacterias que normalmente habitan en las pieles de las tortugas marinas. Pero bueno, tenemos que es una enfermedad que es causada por factores de estrés, que causan la inmunosupresión y se vuelven patógenas estas bacterias, causan problemas en la piel. Entonces pueden ser secundarias, como les decía, cambios metabólicos por estrés, ya sea de captura o por un mal manejo. Y bueno, son factores que están estrictamente relacionados en la mayoría de las veces con este tipo con el estrés en las tortugas marinas. Entonces tenemos en los patrones histopatológicos se presenta acantosis, paraqueratosis y degeneración hidropicalaminar de la epidermis. Igualmente se observa hiperplasia epidermal, generalmente con pustulaciones superficiales de diversos tamaños, con presencia de excitosis, neutrófilo y esponjiosis. Hay una banda superficial con predominancia de células plasmáticas, con una variación de linfocitos, neutrófilos y macrófagos. Entonces tenemos una enfermedad que bueno, es bastante común con todos estos factores que podemos encontrar en las tortugas marinas. Entonces, entre los factores
predisponente a la presentación de dermatitis ulcerativa, vemos que las consideraciones ambientales más importantes se encuentran con las tortugas marinas en cautiverio. Entonces incluyen muchos factores, como por ejemplo la calidad del agua, eso tiene que ver cómo está la temperatura, la salinidad, el pH, cloro, el ozono, el amonio, nitritos, concentración de nitratos y contenido total de coliformes. También la iluminación, con respecto a la intensidad, la duración, la longitud de onda, el fotoperiodo. También el encierro, la forma en que se encuentra, el material, la decoración, la profundidad del agua también afecta el flujo de la corriente, niveles de sonido también, el ambiente. Todo esto puede causar muchas variantes que pueden producir estrés a la vida en cautiverio de las tortugas marinas. Entonces, como por ejemplo, sintiendo algunos problemas del sistema de filtración, las instalaciones deben incluir tanques con un sistema de filtración y si no se encuentran cercanas al mar, así como sistemas para enfriar o calentar el agua. Los tanques deben requerir un poco mantenimiento, ser fáciles de limpiar, de adaptar y de preparar. Los sistemas de filtración pueden ser de arena o de cartucho de acuerdo a lo requerido o a lo que se encuentre en aquel entonces, mientras que los sistemas de flujo cerca de las costas tienen muchas ventajas. Son muy propensos a complicaciones de la fuente de suministro, incluyendo extremos de temperatura, dependencia de la calidad del agua circundante y presencia de peligros biológicos. En caso también de las temperaturas, la temperatura del agua es un factor muy importante en la salud de las tortugas marinas. La temperatura debe permanecer entre los 22 a 28 grados centígrados. Sin embargo, las tortugas adultas pueden llegar a tolerar temperaturas un poco más altas, un poco más bajas de este rango, sin necesidad de que se vea afectado su apetito. Recuerda también que las tortugas marinas son reptiles, entonces ellas tienen que también termorregular la temperatura a través del sol directo o la temperatura del agua. Y también la temperatura del agua es un factor muy importante para el metabolismo de las tortugas marinas. Entonces, como en otros reptiles, la persistencia de bajas temperaturas, como decía, influye directamente al metabolismo. Entonces, este es un factor que hay que tener muy en cuenta cuando se trabajan con tortugas marinas en condición de cautiverio, ya sea por programas de cría o en centros de rehabilitación. Otro factor muy importante es la sombra y la iluminación. La sombra sobre los tanques puede minimizar el calor y la luz solar excesiva y proteger a las tortugas de las altas temperaturas. También las tortugas juveniles se benefician al disponer de la cobertura del 50% de su tanque para permitirles esconderse. Animalitos que a pesar de que ellos tienen que tomar sol y porque necesitan baños de sol por sus necesidades, porque son reptiles, también es importante tener sus espacios de sombra, sus tiempos de sombra. Entonces, otro factor importante es la iluminación en este encierro, ¿no? En estas condiciones. Es por eso que debe haber una iluminación, ya sea artificial o natural, que sea entre 12 a 8 horas por día. Y esto hace que disminuya los factores de estrés crónico en las tortugas marinas, ¿no? Entonces es un factor que también hay que tener muy en cuenta. Otro factor muy en cuenta es el espacio. Las tortugas marinas deben mantenerse en un espacio apropiado, aunque estos animales están adaptados a vivir en bahías y en mar abierto, se pueden adaptar satisfactoriamente al cautiverio, siempre y cuando los parámetros del tanque sean óptimos, ya sea en forma, volumen, materiales, obstáculos y profundidad del agua. Las tortugas de mayor tamaño obviamente van a necesitar un espacio mucho más amplio para poder sumergerse, nadar y estar en la superficie, también estirar músculos, hacer un poco su vida sin que esto ocasione un estrés. La forma del tanque también es muy importante, la profundidad del agua, sobre todo si estamos hablando hay que tener este factor muy en cuenta, si estamos hablando de neonatos, de juveniles, de tortugas adultas, tortugas que se encuentran enfermas, muy débiles. Este es un factor muy importante que también hay que tomar en cuenta. Y bueno, la mayoría de las instalaciones, digamos que pueden encontrarse con problemas si hay demasiados animales que están siendo retenidos durante mucho tiempo y durante poco espacio. Entonces, esto obviamente le va a generar un factor de estrés altísimo a las tortugas marinas. En cautiverio también es muy común las heridas de tortugas marinas por mordeduras, ya que durante las peleas es muy difícil escapar del adversario y el mecanismo de defensa más agresivo es morder a su atacante. Entonces es otro factor de la cual también es importante mantener un espacio adecuado para evitar estos conflictos con las tortugas marinas.
En cuanto a la fisiopatología de la dermatitis ulcerativa, vamos a hablar, recordemos que esto es una enfermedad que principalmente el detonante es un factor de estrés o factores de estrés. Entonces está muy relacionado a esta condición. Entonces, la capacidad de respuesta de las tortugas marinas frente a la exposición a un agente infeccioso o trauma o físico está modelado por el estrés ambiental, como le venía diciendo. Entonces, es un factor muy a tomar en cuenta cuando se tienen tortugas marinas en condiciones de cautiverio. El estrés está fuertemente relacionado con la aparición de la dermatitis ulcerativa en tortugas marinas. Origina en estos reptiles una liberación de corticoides por parte de las glándulas adrenales y una reducción en los mecanismos de respuesta humoral y o celular. Las causas de estrés, como ya lo veníamos diciendo, pueden ser ambientales, ya sea con salinidad, contaminación, temperatura. También pueden deberse a factores nutricionales o físicos a través de traumas, en los casos mordeduras, como ya lo veníamos hablando. Como resultado de la elevación de los corticosteroides B, se incrementan los niveles de glucosa sanguínea, dando una actividad glucogénica a los esteroides. Este incremento en la glucosa sanguínea se cree que disminuye los efectos colaterales que conllevan el estrés. Entonces, estamos hablando que la corticosterona B es producida por la corteza adrenal en respuesta a la secreción hipotalámica de la hormona liberadora de corticotropina y por la acetilcolina. El papel de la corticosterona como hormona estresante y su efecto en el metabolismo es consistente con los otros vertebrados. También se ha demostrado que tiene ciclos durante el día. Sin embargo, hay una pequeña evidencia que demuestra que en tortugas marinas, una vez producido la inmunosupresión del animal, lo hace susceptible a padecer enfermedades bacterianas en la piel. Estas bacterias colonizan y van causando daño en la dermis hasta crear úlceras o focos necróticos en su fase más avanzada. Entonces eso es como la fisiopatología de cómo ocurre la dermatitis ulcerativa. A modo de resumen, tenemos que el estrés como factor más importante que causa esta enfermedad. El estrés afecta gravemente a las tortugas marinas y esto hace que en las tortugas marinas tenga una liberación de corticosteroides B, las glándulas adrenales, que a la vez disminuye los mecanismos de respuesta humoral celular y esto hace que los niveles de glucosa aumenten y ocurre una inmunosupresión. Y la inmunosupresión hace que las bacterias que normalmente habiten en la piel de las tortugas marinas causen estos problemas en la piel, causen ya necrosis y ulceraciones en el tejido. Como parte del diagnóstico para poder detectar la dermatitis ulcerativa en tortugas marinas, obviamente se debe basar en una historia completa del animal a través de la anamnesis. Las partes esenciales de la consulta deben comprender por lo menos 3 puntos básicos, que es la reseña, datos como la edad, sexo, especie, procedencia, número de animales afectados, peso, tamaño, también una historia médica general y una historia dermatológica. Es importante restablecer una rutina cuando se examina la piel, cuando toda su extensión está comprometida. Se debe observar desde lejos primero para observar la apariencia general y después se debe hacer una inspección minuciosa de todos los zonas afectadas. Usualmente el examen debe empezar desde la cabeza y proceder por examinar el resto de forma caudal. Entonces, como primera evaluación diagnóstica, obviamente es la inspección visual del animal. Y también hay que hacer mucho énfasis en la anamnesis, o si se visita el lugar, evaluar cada parámetro de cómo se encuentran las condiciones de esta tortuga. Entonces, como técnicas de laboratorio tenemos, como por ejemplo las técnicas de toma de biopsia. Una biopsia se realiza para tener mayor información sobre la naturaleza de la lesión y para determinar la terapia más adecuada. En este caso, las biopsias pueden provenir de diferentes tejidos y proveer datos relativos al ciclo de vida de la población y se colectan para estudios genéticos, patológicos y microbianos. En este caso lo usamos para identificar cuáles son las bacterias que nos están causando el problema. Es claro que se prefiere utilizar una técnica de muestreo simple y no letal cuando se trata de especies amenazadas o en peligro de extinción, como el caso de las tortugas marinas, que también es algo que es muy importante tener en cuenta. Incluso también evitar que
causar el menor estrés posible a las tortugas, porque ya sabemos que el estrés es un principal causante de esta enfermedad y en las tortugas marinas el estrés las afecta muchísimo. La piel es el tejido sólido más común para las biopsias, y en este caso el que vamos a tomar solamente pueden ser de lesiones que podamos observar. En la mayoría de las situaciones puede usarse un anestésico local, ya sea lidocaína en los porcientos, que se aplica alrededor del sitio, para evitar cualquier dolencia animal o generarles más estrés a las tortugas. También tenemos muestras para análisis microbiológico. Por ejemplo, las bacterias pueden, por así decirlo, categorizarse como inofensivas, saprófitas, o productoras de enfermedad, que son los patógenos. Las bacterias que son beneficiosas para el animal pueden ayudar en muchas funciones, como en la digestión. Cuando se sospecha, por ejemplo, que una enfermedad bacteriana, como la dermatitis ulcerativa, se puede obtener una muestra de dichas bacterias por hisopado, por extrusión de una pústula o por una biopsia, y luego cultivarla para posterior identificación. Entonces, al momento de hacer estas pruebas diagnósticas, también es recomendable disminuir el exceso de manipulación que le podemos causar a las tortugas marinas. Tenemos que tener material a la mano o listo, por así decirlo, para hacerlo lo más rápido que podamos. También se recomienda en estos casos vendar al animal o tapar los ojos, ya sea con una toalla o algo que la tortuga podamos un poco limitarle un poco su visión, porque eso también va a hacer que la tortuga esté más tranquila y por ende se estrese menos. Como diagnóstico diferencial tenemos a las enfermedades causadas por virus, enfermedades causadas por hongos y enfermedades bacterianas. Entre las enfermedades causadas por virus podemos tener las enfermedades de parche gris y la fibropapilomatosis. Las enfermedades por hongos, tenemos muchas que pueden causar lesiones similares en las tortugas marinas. Entre las enfermedades bacterianas podemos tener la enfermedad cutánea séptica ulcerativa, que es muy similar, la dermatitis papilar, y también podemos tener accesos cutáneos. Entonces, entre la enfermedad de parche gris, volviendo a explicar un poco entre las causas, en las enfermedades causadas por virus, tenemos que parche gris es una enfermedad exótica producida por un herpevirus de marino, y esta enfermedad se denomina como enfermedad del parche gris debido al color grisáceo de las lesiones. Se ha reportado con mayor frecuencia en tortugas 60-80 días de nacidas, pero nunca se ha reportado en tortugas marinas de vida silvestre. Entonces este es un factor que podemos tener en cuenta a la hora de que estemos trabajando con tortugas marinas que se encuentran en condiciones ya sean en cautiverio o sobre todo en programas de cría. La fibropapilomatosis, que es otra enfermedad viral, es una enfermedad neoplásica que afecta globalmente a todas las tortugas marinas. Se cree que es una enfermedad causada por un herpevirus. Sin embargo, se han encontrado también agentes causales dentro de los cuales se encuentra la contaminación por hidrocarburos y otras sustancias como toxinas marinas. También está relacionado a factores relacionados con el medio ambiente y se caracteriza porque causan múltiples tumores cutáneos benignos como papilomas, fibromas y fibropapilomas, tanto externos como internos. Actualmente no existe un tratamiento para las tortugas afectadas y por ahora la única solución consiste en la extirpación quirúrgica de aquellos tumores que pudieran interferir en el desarrollo normal de las tortugas marinas. En cuanto a las enfermedades por hongos, esto se debe principalmente a un inadecuado manejo de las condiciones en que se encuentra el animal y también producido por factores de estrés y estado de inmunosupresión. También la calidad del agua, del pH, pH por encima de los 6.5, son un factor importante de la aparición de las micoses. Sin embargo, se ha reportado en varios estudios que la presencia de hongos sobre la piel en los reptiles está más asociada a una asociación saprófita que a una patología y simplemente significa una contaminación superficial. Entre las enfermedades bacterianas tenemos a las enfermedades cutáneas sistémica ulcerativa, que es una enfermedad muy similar a la dermatitis ulcerativa. Es un proceso también bacteriano, ¿no?, que causa una lesión cutánea, descrito en los quelonios acuáticos.
el cual se caracteriza por ulceraciones cutáneas con material necrótico, purulento o granulomatoso sobre la piel y el caparazón. Hay también cambio de color del caparazón y piel y parálisis en los miembros. Hay también apatía, letargia, anorexia, debilidad y petequias. Se ha asociado, está más asociado a agentes etiológicos como las aeromonas, las pseudomonas aeruginosa, las pseudomonas florens, las estafilococos y los proteus, coliformes y citrobacter. Y se encuentran también tortugas marinas en condiciones de cautiverio. La dermatitis papilar es una patología dérmica que se presenta en quelonios acuáticos, producen las descoloraciones en la dermis, produce también úlceras superficiales profundas, y estas lesiones permiten el ingreso de otros organismos patógenos también que pudieran afectar a las tortugas marinas. También tenemos como principales agentes etiológicos las aeromonas, las pseudomonas, proteus, acinobacter y citrobacter en tortugas marinas en cautividad. Otro también de los enfermedades bacterianas que podemos diferenciar son los accesos cutáneos, que suelen ser un pus sólido o semisólido en contraste con el material purulento o más o menos fluido que manifiesta el mamífero. Se caracteriza fácilmente porque no presenta estas ulceraciones visibles, sino que es una masa, una forma de acceso que muchos aquí conocemos, y que puede también, aunque cuando estos accesos son abiertos, pueden un poco causar una similitud con una lesión de dermatitis ulcerativa. Entonces, para el tratamiento para la dermatitis ulcerativa en tortugas marinas, antiguamente se usaba, incluso aquí en la estación biológica de Dos Mosquices, en Los Roques, antiguamente se utilizaba el permanganato de potasio, que se aplica por vía tópica directamente sobre las lesiones una vez al día, y dependiendo del grado de lesión se aplicará una sola dosis, se aplicará una dosis diaria hasta sanar. El permanganato de potasio es un compuesto oxidante con propiedades bactericidas y fungicidas y bastante tóxico, que puede causar problemas como rinitis, úlceras corneales, necrosis de tejido, necrosis de tejido subcutáneo y quemaduras químicas en contacto con la piel en animales y en el hombre. Entonces, estas reacciones adversas hacen que sean productos de uso restringido en cualquier animal, y para su utilización se debe llevar a cabo un protocolo de seguridad amplio para su manejo, ya que puede presentar reacciones explosivas y se calienta, y combustión espontánea y materiales inflamables en combinación con compuestos como la glicerina, y reacciones exotérmicas adicionales al peróxido de hidrógeno, además de ser un producto altamente contaminante. Entonces, esto era el tratamiento que antiguamente se realizaba en muchos lugares del mundo en estos casos, y también se utilizaba en dicha estación. Entonces, también como parte de mejorar parte de los protocolos veterinarios que se realizaron en la estación, fue también no solo mejorar las condiciones en cautividad, sino también mejorar o tener un tratamiento que sea más adecuado, que no tuviese tantos contras en comparación al permanganato de potasio. Entonces, uno de los tratamientos alternativos que se manejan actualmente para la dermatitis ulcerativa es el uso de la miel pura. La miel ha sido utilizada desde antes de la era cristiana para la cicatrización de heridas en humanos, y actualmente son usadas en todo el mundo para tratar heridas contaminadas, y lentamente está empezando a tener una aceptación en la medicina veterinaria. A pesar de los excelentes resultados obtenidos, el mecanismo de acción de la miel recientemente fue dado a luz actualmente en estos tiempos. Y las propiedades bacterianas de la miel pueden ser completamente explicadas por el efecto osmótico de la fracción de azúcar. Entonces, la actividad del agua es la concentración mínima de agua requerida en el ambiente de un microorganismo para que éste se reproduzca. El azúcar crea un medio con bajo contenido de agua, ya que se genera migración de agua y linfa fuera del tejido hacia la solución de azúcar, inhibiendo el crecimiento bacteriano por disminución de la actividad de agua del sustrato. La linfa, a su vez, promueve nutrientes al tejido. Entonces, el azúcar además atrae macrófagos que participan en la limpieza de la herida. También acelera el desprendimiento del tejido desvitalizado, necrótico y gangrenoso. Provee una fuente de energía local y forma una capa proteica protectora de la herida.
La miel también contiene un factor antimicrobiano debido a su alto contenido de peróxido de hidrógeno y altos niveles antioxidantes que protegen al tejido de radicales libres. Este peróxido se forma por la acción de la enzima glucosa oxidasa sobre la glucosa. La miel también contiene minerales como el potasio, el fósforo, este último importantísimo para la metabolización de los hidratos de carbono. Y también una de las razones por la cual se debe evitar, por ejemplo, someter a altas temperaturas, es que las inhibinas se destruyen por acción de la luz y el calor. Entonces hay que tener el factor muy en cuenta de cómo a la hora de almacenar o proteger la miel. También la relativa acidez de la miel es otro factor que ayuda a destruir las bacterias. También podemos señalar que la miel posee propiedades antiinflamatorias, reduciendo el edema, el exudado y el dolor local, así como también propiedades desodorizantes, ya que las bacterias usan glucosa en vez de aminoácidos para su metabolismo, produciendo ácido láctico en lugar de sustancias malolientes. También tenemos que la ventaja del uso de la miel, podemos tener que es de rápida acción antibacteriana, que promueve la formación de tejido y la epitelización, lo que ha sido demostrado histológicamente, hay evidencia científica de esto. También acelera la cicatrización de la herida, es un producto accesible, barato y bastante ecológico en comparación al permanganato de potasio. Evita el uso de antibióticos sistémicos, a menos que exista una bacteremia en 2 a 4 días la herida generalmente está limpia. De 5 a 7 días en los casos más severos, o cuando ya hay necrosis de tejido, sí puede tardar un poquito más y no hay reacciones adversas. Vamos a presentar lo que son algunas tortugas verdes juveniles que se encontraban en la Estación Biológica de Dos Mosquises, en el programa de cría que llevaba a cabo la Fundación Científica Los Roques. Al momento de realizar también la anamnesis, obviamente observamos que también las condiciones de manejo no eran las más adecuadas y presentaban diferentes factores que predisponían a las tortugas a sufrir estrés. Entonces pudimos observar que una de las características también más visibles que tenemos es la dermatitis ulcerativa, que normalmente las encontramos en aletas, en cola, en cabeza y cuello. Eso también nos da una sospecha que también pudiéramos estar tratando de dermatitis ulcerativa. Como pueden ver en las fotos, tenemos que hay tortugas que tienen lesiones amarillentas a nivel del cuello, otras en la región también de lo que es las aletas, ya presentaban ya una necrosis de tejido, o sea, ahí vemos ver como ya la dermatitis ulcerativa ya en su fase más avanzada. En estas tortugas también empezamos con el tratamiento con miel. La miel se aplicaba una vez al día, todos los días, hasta sanar. Se sacaban las tortugas del tanque, se le aplicaba la miel y se dejaba las tortugas marinas con la miel fuera de los tanques durante 30 minutos o 40 minutos y después se introducían a los tanques. Al cabo de una semana ya podemos ver cómo las lesiones tratadas solo con miel empezaron a secarse y empiezan a haber una mejoría bastante notable, bastante visible. Las lesiones empiezan a reducirse de tamaño, empiezan a secarse, se empiezan también como a levantarse, como si de una costra se tratase. Y al cabo ya de 2 semanas ya podemos ver en la siguiente diapositiva como en el caso de la tortuga que presentaba dermatitis ulcerativa en el cuello ya no presentan ningún tipo de lesiones, y en las otras tortugas que presentaban lesiones a nivel del cuello podemos ver que todavía le quedan pero muy pequeñas, lesiones muy pequeñas. Y ya para el cabo de 4 semanas o al cabo de un mes ya podemos ver que ya las lesiones en las tortugas marinas ya habían desaparecido. En el caso de algunas quedaban todavía pequeñas lesiones a nivel de cuello de aleta, pero que en cuestiones de esa tortuga siguió en tratamiento hasta cicatrizar, y en cuestión de mes y medio ya no presentaban ningún tipo de lesiones. Y todas estas tortugas se trataron con miel. Solo con miel. En casos muy graves sí se aplicaba
antibiótico. En aquel entonces se aplicaba enrofloxacina, dosis de 5 miligramos por kilo, cada 48 horas por 5 o 7 días, y ya el resto se aplicaba solamente con miel. También en los casos muy graves, los primeros días también era tratado con un poco para acelerar el proceso, también se limpiaban un poco las heridas con un poco de yodo, pero en los primeros 3 días, y después seguían solo con miel hasta cicatrizar. También parte del tratamiento que se realiza es mejorar obviamente las condiciones en cautiverio que se encuentran en las tortugas marinas, mejorar las condiciones del tanque, mejorar las condiciones de manejo, de alimentación, todos esos factores que anteriormente se explicaron. Y también se llevó a cabo un programa de enriquecimiento ambiental para mejorar o disminuir el estrés de las tortugas marinas. El enriquecimiento ambiental consiste en aplicar diversos objetos, diversas cosas que puedan tener las tortugas marinas en su medio natural, que las hace que se distraigan, que se encuentren ocupadas, que se encuentren también haciendo algo, y esto baja muchísimo el estrés. A partir después que empezamos a aplicar un programa de enriquecimiento ambiental, las apariciones de dermatitis ulcerativa bajaron drásticamente. También se evitó también la aglomeración de muchas tortugas en tanques y se mantenían solo pocas tortugas en los tanques. Y estas tortugas eran liberadas al cabo de un año. O sea, el programa de cría consistía en que manteníamos un pequeño porcentaje, el 10% aproximadamente, y si hacía falta, de un nido que pueda eclosionar de forma natural. Y se llevaban estudios morfométricos también de nutrición y comportamiento de estas tortugas durante este periodo de tiempo. Y al cabo del año, o de 6 meses a un año, estas tortugas eran liberadas, con el fin de que ya eran tortugas mucho más grandes y tenían más posibilidades de supervivencia, ya que estamos hablando de que de cada 1000 huevos, 1 o 2 llega a ser adulto. Estamos hablando de especies en peligro de extinción y algunas de ellas muy amenazadas. Por eso se mantenían estas tortugas en condiciones de cautiverio, en este programa de cría, para repoblar a la población de tortugas marinas. También se dejó de utilizar el permanganato de potasio, y también hubo también una capacitación del personal de la estación para evitar también que mejorar el manejo y evitar que el estrés vuelva o sea un factor primordial en estas tortugas marinas. Como conclusión, podemos decir que el caso de que el estrés es un factor muy importante en la aparición de dermatitis ulcerativa en tortugas marinas, que también los factores también de vida o de las condiciones en cautiverio en las que se encuentran las tortugas marinas, un factor muy también importante a tener en cuenta a la hora de evitar estas enfermedades. También tomar en cuenta también la especie y sobre todo, como mencionaba anteriormente, el manejo. Creo que el manejo en estos casos es primordial y muy importante para evitar la aparición de estas enfermedades que afectan drásticamente a las tortugas marinas y que pueden comprometer el proyecto. También que el uso de permanganato de potasio no causa ninguna diferencia significativa, y que la cicatrización de las heridas aparte puede comprometer la vida del animal. En este caso, el uso de la miel como tratamiento de heridas fue realmente efectivo y que se debe continuar como tratamiento a elegir en estos casos de dermatitis ulcerativa. También los programas de enriquecimiento ambiental, en programas de ya sea de rehabilitación de tortugas marinas o en programas de cría, es un factor muy importante a tener en cuenta, ya que las tortugas marinas demuestran un gran interés, además de que mejora la calidad de vida de las mismas y disminuye notablemente el estrés en los animales. Incluso se puede notar en el comportamiento de estas tortugas en el tiempo que permanecían en los tanques, cambiaba muchísimo, disminuía mucho también las estereotipias. Era un animal que estaban notablemente más sanos y que el nivel de estrés también era visible, era bastante poco. También cabe destacar que estas enfermedades también son muy comunes en condiciones en tortugas en cautiverio y que es muy difícil verlas en condiciones en tortugas de vía libre. Bueno, ya con esto llegamos al final de la presentación. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me pueden hacer llegar si necesitan más información o si quieren saber más al respecto. También dar muchas gracias también a Milva y a todo su equipo y a todo el equipo del Colegio Médico Veterinario, así como a la revista,
y agradecidísimo por la invitación y para mí es un honor poder participar con tan buenos ponentes y un tema que me encanta como es las tortugas marinas y su conservación. Creo que también hay que tener mucho énfasis de que las tortugas marinas se encuentran en peligro de extinción y que es tarea de todos, de que podemos sacarlas adelante, que no necesariamente tenemos que estar con la tortuga, oscurando tortugas para salvar a estas especies, sino que acciones mínimas, desde disminuir el uso del plástico, no usar productos con tortugas marinas o carne. Entonces esto puede favorecer muchísimo a las poblaciones de tortugas marinas. También agradecer a la Fundación Científica Los Roques durante muchos años, que durante más de 40 años hicieron una labor increíble y brillante en el archipiélago Los Roques, y que todavía se ven los frutos de todo este trabajo, y también agradecerles a ellos por la confianza que me permitieron en los años que estuve trabajando en la Estación de Biología Marina en un archipiélago tan hermoso como fue Los Roques, que a pesar de todo seguimos trabajando, estando fuera, pendiente y desarrollando proyectos para la zona. Y espero que, bueno, que esto sea un tema que también despierte el interés a muchos colegas veterinarios en Venezuela y a los que nos puedan ver, que es un tema muy bonito, que las tortugas marinas necesitan de todos, el esfuerzo de todos para poder seguir adelante, y que aquí los esperamos con todos los brazos abiertos, y que todavía el tema de medicina de la conservación es un tema que debemos tratar y profundizar en Venezuela, sobre todo en las universidades que imparten veterinaria en el país. Así que los invito a investigar más sobre el tema de la medicina de la conservación, sobre hacer medicina en campo, y que todos están bien recibidos. Pues muchísimas gracias, hasta otra próxima oportunidad. Hasta luego.